Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Y dejamos una semana que terminó bastante movidita, pero esta semana arrancó como un huracán. El día de ayer vimos la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en medio de un acuerdo parcial de paz. También vimos la reactivación de la diplomacia de Donald Trump en Oriente Medio, la declaración del presidente Trump que posiciona a Marco Rubio como el mejor secretario de Estado de la historia. Y en paralelo, nuevas revelaciones sobre las ofertas secretas de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Todo esto mientras también el régimen madurista reacciona cerrando su embajada en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y también vimos la semana pasada que el Pollo Carvajal, una ficha clave, se prepara para revelar información sobre su círculo más cercano y el círculo más cercano de Maduro. Pero para analizar este escenario, ustedes ya están conectados allí. Hoy nos acompaña la periodista Gaby. El día de ayer Donald Trump firmó un nuevo acuerdo de paz en Israel y lo ha acompañado de una declaración que ha sorprendido a todos: llamar a Marco Rubio el mejor secretario de Estado de la historia. Y para poner un poco en contexto a quienes nos ven, en 2016 Trump, no sé si lo recuerdas, y Marco Rubio se enfrentaron duramente en las primarias republicanas, se insultaron entre sí, se burlaron y representaban dos visiones opuestas del partido, pero hoy su relación es otra. Rubio se ha convertido en una pieza clave, ¿no?, de la política exterior de Trump, sobre todo en temas de Venezuela, de Cuba, ahora con Medio Oriente. Esto ha desatado especulaciones sobre su papel en el futuro para Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Laura, y es que si alguien se ha ganado ese puesto es el secretario de Estado Marco Rubio, quien adicionalmente tiene una carrera política impecable y ha tenido esa relación que más allá de profesional se ha convertido en personal con el presidente Donald Trump. Cuando realmente hay un asunto sensible en materia internacional, él está allí. El presidente Donald Trump tiene como sus especialistas, por ejemplo, Witkoff, que estuvo en lo de Rusia, estuvo directamente involucrado en el tema de Israel, que son los que están allí. Pero hay que recordar que el secretario de Estado estuvo una semana antes de que Benjamin Netanyahu viajara a Estados Unidos para finalmente hacer este acuerdo de 20 puntos. Y Marco Rubio jugó un papel primordial en este tema que es el más importante de todos. Laura, incluso todavía los medios le bajan el volumen, pero al día de hoy podemos decir que la guerra en la Franja de Gaza terminó y que se firmó el primer acuerdo de paz en Medio Oriente luego de décadas. Y así tiene que ser entendido. Me daba risa que algunos de los titulares ponen como que Donald Trump dijo que la guerra terminó. No, la guerra terminó, liberaron a los rehenes y adicionalmente liberaron a más de 2.000 palestinos, muchos de ellos hasta con cadena perpetua porque son terroristas. Sin embargo, ambas partes se dieron para provocar entonces este nuevo periodo de paz, que es una paz frágil Sí. totalmente, pero era impensable que se llegara. Y bueno, y la figura de Marco Rubio adicionalmente nos marca también en relieve a América Latina, porque el secretario de Estado siempre nos va a tener como Sí. prioridad y que él sea para el presidente Donald Trump el mejor secretario de Estado de la historia hace que América Latina esté en su agenda entre sus primeras 10 Sí, prioridades. Gaby, me llama la atención que Trump el día de ayer justamente dijo que ninguna paz verdadera puede construirse sobre el odio hacia Israel ni sobre el deseo de borrar a un pueblo del mapa. Y ha logrado reunir en una misma foto a líderes mundiales para firmar este tratado de paz en Gaza. O sea, ¿cómo interpretas este momento histórico, político además? Claro, es que está uniendo a turcos, árabes, europeos y americanos, está uniendo a cristianos, católicos, musulmanes y judíos, algo que hace incluso mes y medio era impensable. Y adicionalmente ha sido una construcción en el tiempo, porque
Tú y yo estuvimos en Israel y supimos de esos acuerdos de Abraham que fueron tan importantes para que comenzaran a normalizarse las relaciones, porque uno de los asuntos era la relación que tenían los países árabes con Israel. Han entendido esos países árabes que se tienen que abrir al mundo, que tuvieron una especie de lucha en donde estaban financiando a grupos terroristas y esos grupos terroristas se han ido fuera de control porque han cometido atrocidades como la del 7 de octubre. Entonces, tener a un Qatar que financiaba esos grupos, que dejaba que esos grupos terroristas estuvieran en su suelo y que luego Qatar sea el propio país que presiona directamente a este grupo terrorista para que se desarme, no tiene precio. Que Turquía y Egipto, si bien tragan grueso a la hora de tener una relación más amable con Israel, dicen sí me voy a sentar por la paz, es absolutamente novedoso. En esa cumbre del día de ayer querían invitar a Benjamín Netanyahu Sí. y, por ejemplo, Turquía dijo no. Y está muy bien, porque ahí tenían que estar los promotores de la paz y en este tipo de tratados tienes que tratar como iguales a el que sería, y han pintado como invasor, pero no, es que estaba defendiéndose que es Israel y el grupo terrorista Hamas. Pero en definitiva, lo que ocurrió en el día de ayer, ver a todos los países europeos que querían ese Estado palestino simplemente por dar un discurso en Naciones Unidas sin dar ninguna alternativa. Al propio secretario general de la ONU estar detrás del presidente Donald Trump, que cada uno de ellos quisiera tomarse una La foto foto. individual porque saben que esto es historia, eso no tiene precio. Obviamente el presidente Donald Trump va a aprovechar eso y yo creo que entonces esa legitimidad y ese peso político de la paz a través de la fuerza, ojalá ahora el presidente Donald Trump la traslade aquí a América Latina, particularmente a Venezuela, para también darnos paz a los venezolanos, porque veía, por ejemplo, un titular del Washington Post diciendo que, bueno, ahí está la ganadora del Premio Nobel de la Paz, pero las intenciones de Estados Unidos nada tienen que ver con la paz. Hay que hacer algo para que los venezolanos realmente tengan paz, para que no sean perseguidos, para que no sean torturados. No puedes decir que la paz es permitir que un país esté completamente secuestrado por un grupo Claro. narcoterrorista. Y para hacer eso se necesita la fuerza. Sí, Gaby, y justamente ya que volteas un poco la mirada hacia Venezuela, también el New York Times revelaba que Maduro habría ofrecido a Estados Unidos acceso pleno al petróleo, al oro, a minerales a cambio de romper alianzas con China, con Irán, con Rusia. Esto en el mismo informe se habla que Trump lo rechazó esa propuesta. ¿Consideras que ese rechazo responde a la estrategia justamente que tiene el presidente Trump de mantener en el Caribe sus tropas para aislar a Maduro internacionalmente, incluso con esta nueva forma de entregar el país para mantenerse en el poder? Bueno, es que me imagino que esa ha sido la fórmula de ellos desde siempre. Maduro siempre ha jugado a eso y con la administración anterior le salía muy bien. A fin de cuentas le terminaron dando la licencia, decía que la licencia no daba dinero en efectivo, después se descubrió que sí, que eran miles de millones de dólares que recibía directamente Nicolás Maduro y de alguna manera era esa oferta. Tú me dejas tranquilo, no normalizas mi estadía en el mundo y yo te doy todo a cambio. Incluso ahí le daban todo y ni siquiera tenía que romper con sus aliados naturales. Pero adicionalmente, hoy la administración de Donald Trump, que tiene el diagnóstico correcto de tratarlos como narcocriminales, de fugitivos de la justicia, adicionalmente sabe que ellos no pueden soltar sus lazos con Cuba, con Nicaragua y mucho menos con Rusia, Irán y China, porque dependen de ellos, porque eso se trata de una estructura, de una Claro. organización. Laura, cuando tú ves a Mandami que no quiere condenar entonces a las dictaduras Mm. en la región, sabes perfectamente que forman parte de un grupo y tienen compromisos. Cuando ves a Claudia Sheinbaum, que ha podido decir cualquier frase genérica con respecto a María Corina y prefiere decir sin Sin comentarios, comentarios. sabiendo que eso le costaba mucho más. Forman parte de una organización y hay que entenderlo así. Estados Unidos sabe perfectamente que las ofertas del día de hoy de abrir supuestamente sus mercados, que además
le convienen a Nicolás Maduro son promesas y propuestas vacías. Ellos no pueden salirse del guión y de la estructura de este grupo que quiere justamente implantar más bien autocracias en el mundo entero a través del socialismo y la ayuda social. Así que llega tarde la propuesta, además Donald Trump conoce muy bien en quién está y aquí el tema es lo ahogado que están. Desde el Mm. principio lo he dicho, Laura, más allá de un ataque dentro, directamente un dron frente a Nicolás Maduro, se trata de ahogarlos económicamente y eso ya está haciéndose sentir para ellos. Para ellos es muy costoso vivir en búnkers, tener que tener el triple de seguridad, tener que estar movilizando a los militares y a las milicias. Todo eso cuesta miles de millones de dólares y se les va a agotar el dinero. Estados Unidos no tiene prisa. Se pueden quedar 6 meses más allí frente a las aguas del Caribe, pero Nicolás Maduro sí tiene mucha prisa porque cada día le cuesta entonces su estancia en el poder. Sí, más después de que el presidente Trump, a pesar de que el cierre de gobierno está en este momento activo, dijo, sáqueme el dinero de donde encontraron el dinero, pero me pagan a los militares. Pero ahora, hablando un poco sobre esto de el Premio Nobel de la Paz, la reacción del régimen ante esto, le otorgaron el premio a María Corina, fue el cierre de las embajadas en Australia y en Noruega, ¿no? Uno de los pocos canales de diálogo que le quedaban a ellos abiertos. Se aíslan cada vez más del mundo, el dolor es difícil de disimularlo, ¿no? Bueno, y además Noruega los ayudó tanto, lo hizo de buena fe, pero a fin de cuentas supieron de primera mano la naturaleza de este régimen. Noruega trató entonces de facilitar unas elecciones primarias, unas elecciones generales libres y justas en Venezuela, y Noruega conoce perfectamente lo que sucedió, cómo descaradamente se robaron esas elecciones. Adicionalmente funcionan como ellos, como una autocracia. El Premio Nobel de la Paz nada tiene que ver con el gobierno noruego, pero como ellos entienden el mundo de que cualquier cosa que pasa en el país pasa necesariamente por sus políticos, para ellos fue Noruega como gobierno el que le entregó el Premio Nobel de la Paz, cuando hay absolutamente libertad en esa nación de que el Premio Nobel de la Paz funcione como un ente completamente privado. Pero esa es la lógica de ellos y la manera de hacer pagar, pero es exactamente lo que tú dices, lo que hace es aislarlos. Adicionalmente trae a otros dos nuevos países con unas embajadas que obviamente también tienen mandatarios sumamente cuestionados y dictadores para Venezuela y se aíslan y cierran entonces esos consulados. Adicionalmente es una respuesta a esa supuesta reformulación a todos esos rumores de que el personal que no es necesario o los familiares de algunas de las embajadas que están en Venezuela han salido del país, tomando en cuenta entonces el nivel de tensión actual que existe. Ellos deben estar revisando todo eso y sobre todo cuando se van, si acaso se confirma esa información, los familiares de sus supuestos aliados que realmente no han respondido. Adicionalmente, esa votación en el Congreso que negó entonces detener el plan en el Caribe, eso también ratifica una vez más lo legítimo de las acciones que está haciendo Estados Unidos, así las quieran llamar de guerra, es absolutamente necesario que esto pase y las naciones del mundo saben que debe ser así. Así que yo creo que todos están en una misma línea ya, por fin, en contra de Nicolás Maduro. Gaby, justamente eso que hablabas de el clan, ¿no? De que la presidenta de México decía sin comentarios. Hoy está saliendo una información acerca de Pedro Sánchez que explicó por qué no felicitó a María Corina Machado y él decía que no me pronuncio sobre los premios Nobel, no entro a valorarlo, respeto mucho el trabajo que hace, ¿no? Pero veíamos paralelamente un tuit que él colocaba en el 2018 donde felicitaba a Nadia Murad por su tremendo esfuerzo por poner fin a la violencia sexual con arma de guerra y eso lo hacen merecedores de este galardón, decía en ese momento Pedro Sánchez. Entonces es como una especie, como dices tú, de incongruencia, ¿no? O sea, felicitamos a quienes nos parecen y a quienes no también, pero bueno. Gaby, nos queda a conversar brevemente sobre el Pollo Carvajal, enfrenta posiblemente una cadena perpetua aquí en Estados Unidos, está cantando, como dicen aquí,
¿Qué tanto podría sacudirse el régimen con lo que él pueda revelar? ¿Qué papel podría jugar también Zapatero, que está también muy inmiscuido en esto? ¿Qué sabes? Claro, es que ahí hay demasiadas revelaciones que se han venido dando y él, como necesita quitarse de la espalda esa cadena perpetua, tiene que dar todo lo que pueda dar y adicionalmente sabemos que es alguien que durante años estuvo recabando las evidencias para precisamente blindarse y poder entonces otorgar a cualquier justicia extranjera que pudiera procesarlo información de valor para reducir entonces su sentencia. Sigue la apuesta muy alta en contra de él con esta cadena perpetua y por tanto entonces debe revelar aún más información. Y tomando en cuenta que él fue el enlace entre lo que fue la dictadura de Hugo Chávez y la de Nicolás Maduro, obviamente es un hombre muy importante que adicionalmente habla de esos nexos internacionales, porque como bien mencionas a Zapatero, sabemos que ellos han recibido dinero a través de otras compañías, a través de terceros. Veíamos a Monedero, que también forma parte de toda esta locura socialista en España, de hablar mal de María Corina Machado y casi que decir que estos son los golpistas de siempre, cuando realmente se trata de dinero en efectivo que recibían simplemente para proteger a Nicolás Maduro y formaban parte entonces de todos esos negocios oscuros. No solamente el Pollo Carvajal, sino otras figuras de peso van a seguir cantando, van a seguir suministrando información, aunque yo creo, y lo hemos dicho anteriormente, ya tienen suficiente información para enjuiciar a Nicolás Maduro y a sus secuaces. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la acción para poner frente a la justicia realmente a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices. Y mucha atención que este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el Departamento de Guerra destruyó otra narcolancha en el Mar Caribe. El operativo, cuyo video publicó Trump en su red social, se llevó a cabo frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales. El republicano explicó que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación traficaba con narcóticos y que sus 6 ocupantes, todos hombres, murieron. Estos operativos militares contra embarcaciones con drogas se producen después de que la Casa Blanca enviara el pasado 30 de septiembre un memorando al Congreso informándole que Estados Unidos participaba en un conflicto armado no internacional contra narcotraficantes. Bajo mi autoridad permanente como comandante en jefe, esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el buque que traficaba narcóticos estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la organización terrorista designada. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido. Gracias por su atención a este asunto. Y vamos con los datos, con las cifras que deja hasta ahora la guerra que le declaró Donald Trump al cartel de los soles, liderado por el dictador Nicolás Maduro. Según los anuncios del propio presidente de los Estados Unidos, esta sería la 7ª embarcación destruida en el sur del Caribe, en los ataques que ha ejecutado Estados Unidos contra embarcaciones que transportan cocaína hacia los Estados Unidos. Han muerto hasta este momento 27 presuntos narcoterroristas. El primero de los operativos se llevó a cabo el 2 de septiembre del año 2025 en aguas internacionales del sur del Caribe, cerca de Trinidad y Tobago. Un buque de guerra estadounidense disparó un misil que destruyó una lancha rápida venezolana, identificada como cargada de narcóticos. El ataque, Harriet, dejó 11 muertos. Jefferson, además, el 16 de septiembre ya hablaba Trump de 3 narcolanchas destruidas. Para el 5 de octubre, el republicano Donald Trump confirmaba que el ejército estadounidense destruía una 6ª narcolancha en la que murieron 4 personas. Y finalmente, hoy el mandatario de los Estados Unidos reportó la destrucción de la que sería la 7ª embarcación. 6 narcoterroristas habrían muerto cuando transportaban un cargamento sustancial de narcóticos.
Si no se desarman, los desarmaremos. Y quizás por la fuerza, esta fue la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al grupo terrorista Hamas. El republicano ha dicho que espera que la organización extremista entregue sus armas en un plazo razonable. ¿Cuánto tiempo le tomará a Hamas desarmarse? ¿Puede garantizar que eso sucederá? Bueno, se van a desarmar y como dijeron que lo harían, si no se desarman, los desarmaremos. ¿Cómo lo hará? No tengo que explicárselo, pero si no se desarman, los desarmaremos. Saben que no estoy jugando, ¿de acuerdo? Hicimos algo monumental, recuperamos a los rehenes. Eso era lo primero que teníamos que hacer, sobre todo recuperar a los rehenes. Ahora bien, tergiversaron la información porque nos dijeron que tenían 26 o 24 rehenes muertos, si podemos usar esos términos, y parece que no tienen esa información. Además dijeron que iban a desarmarse y en un principio necesitaban, ya saben, eliminar a un par de bandas que eran muy malas, y las eliminaron y mataron a varios miembros de las bandas, y eso no me molestó mucho, para ser sincero. No pasa nada, un par de bandas muy peligrosas, ya saben. No es diferente a lo que ocurre en otros países como Venezuela, que enviaron a sus bandas a nuestro país y nosotros nos ocupamos de ellas. Pero les hemos dicho que queremos que se desarmen, y lo harán. Y si no lo hacen, los desarmaremos nosotros, y será rápido y quizá violento, pero lo harán, ¿me entienden? Porque siempre dicen, bueno, no lo harán. Lo harán. Hablé con Hamas y les dije, van a desarmarse, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron. Lo harán o los desarmaremos nosotros, ¿entendido? De acuerdo. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Fátima Sequea. Ella es la hermana del preso político Antonio Sequea. Está en pantalla. Bienvenida, señora Fátima. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a NTN 24 por la invitación y a usted, Carlos, por la entrevista. Señora Fátima, ¿cuánto tiempo ya sin saber de su madre? 24 días llevamos sin tener una fe de vida de mi mamá, sin saber las condiciones físicas, emocionales o mentales en que la tienen, sin ni siquiera permitirnos una denuncia interna dentro de Venezuela ante los organismos competentes para este tipo de casos, como el de ella, una desaparición forzada, que lo que nos ha hecho pues muchas limitaciones en el sentido de denunciar dentro de Venezuela el secuestro o la desaparición de mi madre y de mi prima Soris Gutiérrez Torres. ¿En algún momento ustedes como familia supieron de que ella estaba siendo seguida por elementos del régimen o esto los tomó por sorpresa? Siempre teníamos como que la inquietud de que ella pudo haber sido seguida, como puede ser seguida cualquier persona en Venezuela, porque Venezuela, pues, todos son vulnerables. Venezuela es un país con una reja gigante donde todos están presos. Hoy le toca a alguien, mañana le toca al otro, y así sucesivamente. Es una ruleta rusa que no sabemos, pues, el día que le va a pasar. Y precisamente ese 20 de septiembre le pasó a mi madre y le pasó a mi prima, que iba acompañado, pues, de una tercera persona, y que fue la que anunció y llamó y avisó, pues, que se la habían llevado. Ahora, la señora Meris y su prima Soris, ¿dónde viven? ¿Dónde viven ellas? Mi madre, nosotros somos del estado Bolívar, al sur de Venezuela, sí. y del Rodeo 1 queda en Guatire. Correcto. Entonces mi prima vive en Guatire y lo que hacía era, más que todo, pues apoyar la estadía de mi madre mientras tocaba la visita, pues, de mi hermano, que solamente tiene 20 minutos un domingo, 80 minutos mensuales, y de paso que la única persona que visitaba a mi hermano era mi madre, y ahora pues mi hermano se quedó sin visita, un total aislamiento, y no le permiten lo que llaman paquetería, que no es más que las cosas de aseo personal y medicamentos. No tiene ni visitas ni paquetería, porque la persona que lo llevaba pues está desaparecida, que en este caso es nuestra madre. Ahora, usted adelantaba algo, resulta difícil denunciar un caso como este, puertas adentro de Venezuela, pero sin embargo, ¿algún familiar en Venezuela ha acudido, por ejemplo, al Ministerio Público a averiguar si hay una acusación en contra de su madre, de su prima, a las comandancias, a las estaciones de policía para saber si están ahí? Sí, los familiares de mi prima, ellos acudieron desde el día 1 a todas las instituciones, organismos, policías, Boleíta, Mari Pérez, CICPC,
donde uno cree que las pueden llevar, que acostumbran a llevar los presos políticos, y en ninguna de ellas decían que estaba mi madre y decían que estaba mi prima. En una oportunidad, pues, dijeron que para tomarle la denuncia a mi prima tenía que ir un familiar directo de mi madre. O sea, llámese hijos. ¿Cómo explicarle al mundo, señora Sequea, señora Fátima, que una persona, ¿cuántos años tiene su madre? Mi madre es una abuela, es una señora de la tercera edad, hipertensa, con una artritis, espondilitis crónica, con 3 vértebras desgastadas, de 71 años de edad. Como dice usted, de 71 años, con varios padecimientos de salud. ¿Cómo explicarle al mundo que en un país llamado Venezuela, en Sudamérica, pasa esto? Una persona va a comprar medicinas para un hijo que está en prisión por temas políticos y desaparece. Logran saber qué pasó, que fueron interceptadas, como dijo usted, porque su prima Soris logra hacer ese aviso, esa llamada, no sé cómo la hizo, pero logró avisar a la familia que fueron interceptadas y desaparecen. ¿Cómo explicar que en el año 2025 en Venezuela pues hay desapariciones forzadas? Es que en Venezuela violan todos los tratados, convenios, por ejemplo, el convenio internacional. Estamos conversando con Fátima Sequea, es la hermana del capitán Sequea, un preso político venezolano. Su madre, la señora Meris Torres, y su sobrina Soris Gutiérrez Torres han desaparecido. El partido político Voluntad Popular ya le puso la etiqueta de desaparición forzada, y su hija Fátima pues está diciendo que lo que está viviendo su familia en este momento es un caso de desaparición forzada, porque a donde van a pedir información de sus familiares, nada le responden. La escuchábamos, Fátima, cuando se interrumpió la comunicación. Siga adelante. Pues, ¿cómo explicarle al mundo que hay organizaciones, hay convenios internacionales para todas las personas en desaparición forzada? Y pues artículo 1, artículo 5, y mi madre pues pasa a ser parte de una lista de esas desapariciones forzadas dentro de Venezuela, pues violándole todos sus derechos humanos y siendo parte de uno más de lesa humanidad. De manera que dentro de Venezuela no hay Estado de Derecho. Yo leía que el cardenal Parolin pues pedía democracia para Venezuela, y qué bueno pues que el Vaticano en aras de víspera de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Rendiles, pues haga mención a que en Venezuela pues no hay democracia, y en consecuencia los ciudadanos somos rehenes, y no solamente pues dentro de Venezuela, sino que también hay daños colaterales externos en otros países donde no nos sentimos seguros, y también vivimos con ese miedo, con este temor de que podemos ser extraídos, de que podemos ser asesinados, de que podemos ser tiroteados, de que podemos ser sicariados, como en el caso de ayer de Yendris y de Luis Peché. Entonces es una cosa que nos persigue y que no nos da paz. Y mientras tanto tenemos dentro de Venezuela, en el caso nuestro, a mi madre desaparecida, a mi prima desaparecida, a mi hermano con 5 años y 6 meses sin un debido proceso, sin una presunción de inocencia, sin derecho a que los abogados de su confianza lo defendieran, y con 2 sentencias, una de 27 años por la Operación Gedeón y una de 30 años por haber liberado a Leopoldo López, que se le hicieron de manera telemática a partir del 7 de abril del 2024, cuando lo trasladan del helicoide, donde había sufrido aproximadamente unas 6 desapariciones forzadas, y en 3 oportunidades funcionarios de las Naciones Unidas lo visitaron y constataron el estado deplorable, infrahumano, y que en una oportunidad lo habían dado por muerto, de mi hermano el capitán Antonio José Sequea Torres. Y ahora pues a eso se le suma su deterioro emocional por tener ahora secuestrada, sin saber su paradero, de su madre, que era la única persona con la que él tenía contacto del mundo exterior, y podía saber de sus 3 pequeños, de sus 3 bebés, que ahora pues no se le puede hacer llegar ni siquiera una carta, porque si no le reciben
una pasta de dientes, un jabón de baño, algo tan elemental como recibir una carta de sus hijos. De manera que si vivimos un estado crítico, emocional, mental. A veces yo digo que uno coloca la cabeza en la almohada para sentir un poco de paz y dormir, y en el caso nuestro los días todos son iguales. Así como amanecemos un día tras otro, igual con la esperanza de saber algo de mi mamá, pero a la vez pasan los días y no sabes nada, y te imaginas si habrá comido, si le habrán dado sus medicinas, en qué estado estará, si estará enferma, y pues desconocemos todo eso porque ellos nos niegan dar información, sustrayendo a mi madre y a mi prima del derecho a la ley, que es básico, y es como la palabra lo dice, es un derecho que tiene toda persona a ser defendida y a saber su paradero y dónde está. Pues ellos someten a la familia también a todo un estado emocional, a toda una tortura. Nosotros somos una familia sometida a una tortura perenne. Tenemos 5 años y 6 meses sometidos a una tortura. Entiendo. Ellos y nosotros. Entiendo, señora Fátima. Nadie puede descansar cuando sabe que un hermano tiene 80 minutos de contacto con su familia al mes, como decía usted, 20 minutos cada domingo, y que la única persona que podía visitarlo y llevarle algo a esa prisión, el Rodeo 1, que no es la más bonita, hay que decirlo, queda a las afueras de Caracas, como decía usted, en Guatire, pues no hay paz, no hay cómo descansar, no hay cómo seguir adelante, y entiendo que en algún momento usted y su familia pierdan la fuerza. ¿Es eso lo que están viviendo ahora mismo? ¿Se sienten agotados, cansados de luchar contra la corriente, y que la respuesta sea más humillación ahora con la señora Meris, 71 años, desaparecida de manera forzada? Sí, nos sentimos agotados, pero a la vez más comprometidos, más obligados a luchar, porque si antes luchábamos solamente por mi hermano, porque mi hermano pues fue muy maltratado y tiene una escoliosis desde el lado derecho muy pronunciada, y sus riñones siempre sufrían y tenía infecciones, y eso pues nosotros vivíamos en una constante zozobra. Precisamente el día que dijeron que lo iban a llevar al médico, ese 4 de abril del 2024, supuestamente era que llevarlo al médico, y fue para Engallado, y lo llevaron al Rodeo 1. Y vivíamos en una constante zozobra, y en ese momento pues estaba mi mamá con su tensión alta, siempre pendiente de su hijo, y ella estaba en Colombia y decidió irse a Venezuela aún con todos los riesgos, porque bueno, ella es una de esas madres verdaderas que le dolía a su hijo, y ella decía, pues yo no puedo estar en un lugar donde yo pueda sentirme bien, y yo sé que mi hijo está mal, y yo tengo que ver a mi hijo y saber de él, y pues el riesgo que tocó irse. Ahora tenemos que luchar por ella, tenemos que luchar por mi hermano, tenemos que luchar por mi prima, que una persona inocente, más inocente que nadie, que el único delito de mi prima fue apoyar a mi madre mientras estaba en Guatire y iba a una farmacia a comprar medicamentos. Entonces, sí, nos sentimos agotados. ¿Por qué lo voy a negar? Si es la verdad, pero nos sentimos agotados emocionalmente, espiritualmente, pero bueno, tenemos la fe, la convicción de que esto en algún momento va a pasar, y todos ellos van a salir, y nosotros como familia nos vamos a reencontrar, y podré rescatar a mi madre, y podré abrazar a mi hermano, y podré abrazar a mi prima, y podré llevar a mi padre, que también murió en el exilio pidiendo morir en Venezuela, y pues lamentablemente esto no podía suceder porque éramos perseguidos, y la casa de mis padres en Venezuela fue tomada, fue robada, fue hurtada, y la acabaron, pues quedamos sin nada. Entramos a otros países solamente con una maleta. Señora Fátima, ¿quiénes quedan de su familia en Venezuela? Con tanta persecución, le pregunto, ¿quiénes quedan allá? Mi hermano preso y mi madre presa, secuestrada, desaparecida. No tenemos más, porque nosotros fuimos una familia perseguida en el año 2019, cuando la Operación Libertad. Pues mis 3 hermanos militares dieron un paso al frente a la Constitución, y desde ese momento pues cambió la historia de nuestras vidas, y estamos dispersos, nos quedamos sin los bienes, nos robaron todo, nos persiguieron. Yo viví aproximadamente en 15 casas antes de llegar
antes de salir a Venezuela, como gitana, huyendo de un lado a otro, mientras nos enterábamos que nuestra casa donde nos criaron pues estaba siendo tomada por la Fiscalía General y robada pues después por el Consejo Comunal y por todos los vecinos pues de ideología del PSUV y nos robaron nuestras cosas y ha sido pues muy doloroso porque no solamente ha pasado eso, sino que nosotros ese 4 de mayo, el 3 de mayo pues mataron a unos compañeros de mi hermano de la Operación Gedeón en La Guaira y entre esos 5 que mataron, el capitán Robert Colina alias Pantera, pues también mataron un primo hermano nuestro de 21 disparos aproximadamente que agarraron vivos y los ajusticiaron. Y entre esos estaba César Andrés Perales Sequea, nuestro primo hermano, que lo enterraron en una fosa común. No sabemos ni siquiera su cuerpo, dónde fue a parar, porque negaron que algún familiar pues reclamara el cuerpo, porque el que lo hiciera pues lo iban a meter preso también. Cuando uno normalmente, señora Fátima, siente que está cargando esa cruz muy pesada, que está haciendo un sacrificio muy grande, que se siente agotado, como usted bien decía, que se siente perseguido, uno dice, algo bueno va a pasar. Usted es como avisor a Venezuela próximamente. ¿Usted siente que el cambio está cerca, que Venezuela por fin va a reflexionar sobre lo que significa vivir en libertad y sin un régimen opresor como el que está ahora en Miraflores? Nosotros tenemos 26 años resistiendo y visualizando una Venezuela libre. Esa fe nunca la hemos perdido, ninguno de los venezolanos que nos encontramos ni dentro ni fuera. Y ahora más que nunca tenemos esa convicción y esa esperanza y esa fe de que vamos a recuperar nuestra patria, nuestro terruño, nuestra tierra, y vamos a volver a casa y nos vamos a abrazar y esta pesadilla en algún momento tiene que pasar. Por ahora, señora Fátima, le envío yo un abrazo, como venezolano también, solidario, a la distancia, pues porque sé lo que ha vivido su familia y ahora, pues con lo de la señora Meris, pues entiendo su preocupación y la desesperación y el ahogamiento que usted siente como integrante de una familia perseguida por el régimen de Venezuela. Lo vamos a dejar hasta acá. Reciba ese abrazo solidario por ahora. Es Fátima Sequea, hermana del preso político venezolano Antonio Sequea. Gracias por compartir este testimonio con nosotros. Esperamos que su madre pueda regresar a casa pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias y solo le pido a sus verdugos que no le hagan daño a mi mamá porque ella es una persona inocente y incapaz de hacerle daño a nadie. Ojalá que así sea y que este mensaje pueda llegar a quienes tienen a su madre. Gracias, hasta pronto. Desde nuestros estudios en Washington, D.C. nos acompaña a esta hora Rodrigo Diamanti, ex prisionero político venezolano, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Una muy buena tarde, Rodrigo. Un gusto poder conversar contigo esta tarde. Bienvenido. Buenas tardes, gracias Carlos Eduardo y a todos los televidentes de NTN 24. Bueno, lo primero, como defensor de derechos humanos, exprisionero político del régimen de Venezuela, ¿qué opinión tiene Rodrigo Diamanti de la posibilidad de que el gobierno colombiano establezca acercamientos con cabecillas del Tren de Aragua en el marco de esta política del gobierno del presidente Gustavo Petro llamada Paz Total? Bueno, el Tren de Aragua es hoy en día la organización criminal más importante que está haciendo mucho más daño en la región de los últimos 10 años por su capacidad para penetrar a nivel internacional. Todos sabemos lo que ocurrió con el venezolano Ronald Ojeda, disidente venezolano que fue asesinado en Chile. Todos sabemos, evidentemente, lo que está haciendo en este momento en Estados Unidos, esta organización criminal internacional, y evidentemente acercamientos con un grupo criminal. Es un mensaje muy claro en contra de los venezolanos que queremos nuestra libertad, en contra de la paz en la región y es una manera incluso de lavarles la cara, convirtiéndoles en un actor como si fuese un actor político, y la verdad es que nos sorprende esto de manera muy negativa y tiene el rechazo absoluto de la comunidad de los derechos humanos en Venezuela, justamente porque
en el momento en que estos criminales están tomando acciones en contra de los venezolanos en cualquier parte del mundo y en contra de ciudadanos de la región, es inexplicable cómo el presidente Petro busca y se puede acercar a ese grupo criminal en este momento tan delicado que estamos viviendo los venezolanos y la región con respecto a este crimen transnacional. Rodrigo, hay que decirlo con todas las letras, el Tren de Aragua fue designada por Estados Unidos como una organización terrorista y este tema de que tendría vínculos directos con Nicolás Maduro, que además, según Estados Unidos, es el jefe de un cartel criminal narcoterrorista, el Cartel de los Soles. ¿Qué implicaciones podría tener para Colombia, por ejemplo, que cabecillas de este grupo criminal encuentren refugio en una política de Estado? Bueno, hace poco ustedes estaban hablando de... Primero que este ha sido un año muy difícil para Colombia, ¿no? El asesinato de Miguel Uribe es algo que nos dejó sin palabras a toda la región. Hace tiempo y en pocos países, la verdad es que en los últimos 10 años han asesinado candidatos presidenciales y eso tiene que ser una alerta muy grande para todos los colombianos que esto haya pasado este año. El día de ayer, como ya todos se enteraron, 2 venezolanos activistas, defensores de derechos humanos, que buscaron refugio en Colombia, buscando ahí la seguridad que no pueden tener en su país porque fueron perseguidos por el régimen de Venezuela, sufrieron un atentado, la información que manejamos, que fue sicariato. Uno tuvo 6 impactos de bala, el otro 5, y por suerte hoy en día están con vida por un milagro que Miguel Uribe no pudo disfrutar o vivir. Y esto en tan poco tiempo han ocurrido estos 2 eventos de violencia política. Imagínate ahora darle un espaldarazo o reforzar esas alianzas con grupos criminales que se dedican a eso, en el marco de estos 2 atentados, que son los 2 atentados más importantes que han ocurrido en el continente, junto con el asesinato del año pasado de Ronald Ojeda, que la Fiscalía chilena descubrió que el Tren de Aragua estaba detrás, que el Cartel de los Soles y Diosdado Cabello fueron autores intelectuales, o esa es la hipótesis que manejan con la información que se maneja, que fueron los autores intelectuales de ese asesinato. No entendemos cómo en este momento se va a acercar el gobierno de Colombia a estos criminales. Es que tampoco si ya era inexplicable cómo el presidente Petro defiende a Nicolás Maduro, que es un criminal, que es el líder del Cartel de los Soles, que es el líder del Tren de Aragua, que ustedes vieron ya con el mismo comité del Nobel de la Paz cómo clasificó al régimen venezolano como una dictadura que comete los peores actos en contra de la humanidad, como crímenes de lesa humanidad, e incluso, bueno, honró a los venezolanos con el Premio Nobel de la Paz, como justamente en este momento no solo sigue siendo defendido el régimen venezolano por Petro, sino incluso ahorita a su brazo criminal más importante, que es el Tren de Aragua. Yo creo que es la sociedad colombiana la que tiene que alzar la voz, no permitir que su presidente se siga aliando con una dictadura criminal como la venezolana, con un grupo criminal como el Tren de Aragua, porque están creando más impunidad. Le están haciendo un daño gigantesco a los venezolanos, pero le están haciendo un daño aún más grande a los colombianos, que se está convirtiendo en un oasis de impunidad para estos criminales. El mensaje de Rodrigo Diamanti hoy al mundo, especialmente a las víctimas, frente al hecho de negociar, que es lo que pareciera que pudiera hacer en algún momento el gobierno de Gustavo Petro, con una organización como esta, acusada de narcotráfico, trata de personas y delitos muchísimos más graves. ¿Cuál es tu mensaje, no a las instituciones colombianas, sino al mundo entero, viendo lo que está pasando en Colombia? Los venezolanos tenemos 26 años luchando contra una dictadura que siempre intentó hacer una apología del delito, siempre intentó justificar la delincuencia, justificar los crímenes, incluso condecoraban a los militares que torturaban, condecoraban a quienes oprimían. Nosotros ahorita estamos viendo un reflejo en eso, en Petro y en su presidencia, de cómo está lavándole el rostro al grupo criminal más importante en este momento de todo el continente, que es el Tren de Aragua, al grupo más importante del cartel más importante del continente, que es el Cartel de los Soles, y a la dictadura
la peor dictadura que ha vivido el continente recientemente, porque como saben, Venezuela es el único país que 1/3 de sus ciudadanos han tenido que irse del país en el marco de una dictadura. Esto no pasó cuando Pinochet, esto no pasó cuando Videla, esto no pasó ni siquiera, bueno, por otras razones, porque en Cuba es una isla, pero Venezuela ha sufrido lo peor de su historia republicana, la peor emergencia humanitaria, la peor crisis migratoria, y eso nació justamente por la alianza del presidente, primero Chávez y luego Maduro, con grupos criminales. Así comenzó la destrucción de nuestra democracia. Así que los colombianos se tienen que enfrentar ante esto, no pueden permitir que este tipo de alianzas con criminales sea permitida, ni con Maduro, que ya es rechazado por el mundo entero, y mucho menos con los criminales del Tren de Aragua o el Cartel de los Soles. Somos nosotros los ciudadanos que tenemos que exigir evitar esto, y ya esa violencia que está viviendo Colombia en este momento, repito, el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, que en paz descanse, y el atentado ayer contra 2 activistas venezolanos, ya son síntomas de los resultados de esa intención de Petro de estrechar lazos con grupos criminales. Y recuerden que los van a vivir en primera persona van a ser los colombianos, por desgracia, como lo vivimos nosotros los venezolanos, pero ciertamente a la región entera va a tener sus consecuencias, porque como se dieron cuenta, la dictadura en Venezuela no afectó solo a los venezolanos, afectó a todo el continente, y creo que los colombianos lo saben muy bien, que han tenido que abrirle los brazos a más de 2 millones de venezolanos. Así que este mensaje es también para toda Latinoamérica, que no podemos permitir que las alianzas sean o políticas o criminales sean permitidas por nosotros los ciudadanos. Las alianzas solo pueden existir entre democracias, y todas las democracias tenemos que oponernos a los criminales, a las dictaduras y a todos los grupos irregulares que a lo único que se dedican es evidentemente a robarle los sueños a los venezolanos, a los colombianos y a los latinoamericanos. Y por eso es que es tan importante que en este momento tomemos conciencia y se tomen las medidas pertinentes y protestemos en contra de esto, porque esto puede ser el comienzo del aumento de la criminalidad en Colombia, el aumento de la criminalidad política, no solo en Colombia, sino también en la región. Bien complicado lo que denuncia y advierte el expresidente César Gaviria, y uno se pone a sacar cuentas, Rodrigo, y dice, bueno, que no nos sorprenda que esto ocurra en una semana o que esté ocurriendo ya, porque hemos visto al presidente Petro, primero defendiendo el régimen de Nicolás Maduro, y segundo diciendo que los narcoterroristas abatidos por el gobierno de los Estados Unidos, por las fuerzas militares frente a las costas de Venezuela o a las aguas internacionales de Venezuela en el Caribe Sur, eran jóvenes americanos, colombianos, ha dicho de todo, pero jóvenes pobres que no tuvieron otra oportunidad sino dedicarse al narcotráfico, y por supuesto condenó esas acciones desde los Estados Unidos contra bandas de narcotráfico que operan en el Caribe Sur, como lo ha podido comprobar el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, nada de extraño tiene que en una semana veamos que realmente estos criminales del Tren de Aragua estén negociando con el gobierno de Petro, Rodrigo. Sí, no nos sorprende, porque al final Petro sigue siendo uno de los aliados, pocos aliados que le queda al régimen de Maduro. Y recordemos que el Tren de Aragua es el brazo armado internacional del régimen de Maduro, que es financiado con el dinero del Cartel de los Soles, con el dinero del narcotráfico. Y justamente Petro a veces pareciera que se comporta como el canciller. Y esto es muy triste para el pueblo colombiano, que el presidente de Colombia se haya convertido en el canciller de la dictadura venezolana. Lo vimos en Naciones Unidas, cuando salió Petro con un megáfono, tratando de defender a Maduro. Es muy lamentable que la dictadura hoy en día más rechazada de todo el continente, posiblemente, por el efecto que ha generado en la región, tenga como canciller al presidente de Colombia. Para nosotros como los venezolanos, siempre su presidencia nos ha llamado mucho la atención, porque era sabido por todos su cercanía con Maduro. Y luego de ver los colombianos lo que hemos sufrido nosotros los venezolanos. O sea, 25 años luchando por nuestra libertad. Más de 1.000 personas posiblemente asesinadas nada más en el marco de la protesta. Más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de lesa humanidad cometidos.
más de 800 personas han declarado sido torturadas en las cárceles con gasolina, con asfixia mecánica, electricidad en sus partes íntimas. Y que un tercio de la población se haya ido del país, y los colombianos lo saben, y con todo eso no se le hayan prendido las alarmas de que un presidente sea aliado de esa dictadura. A nosotros eso siempre nos ha sorprendido, así que toda esta violencia que ustedes están viendo es que pareciera que Petro está sirviendo como una extensión de la dictadura desde Colombia, de la dictadura venezolana. Y recuerden que no es la primera vez que pasa, recuerden que la dictadura venezolana también se convirtió en la extensión de la dictadura en Cuba. Y estos grupos criminales se asocian entre ellos y se van extendiendo en la región, y también hacen alianzas con la dictadura de Nicaragua y hacen alianzas con la dictadura en Irán. O sea, los malos se ponen de acuerdo. Y a veces no nos damos cuenta de eso y tal vez vemos otras partes de sus discursos, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es algo que los colombianos tenían que saber cuando vieron que Petro sigue siendo un aliado de la peor dictadura que ha pasado por Venezuela. Entonces, si todo esto no les ha llamado la atención lo suficiente para rechazar lo que está pasando, espero que este nuevo mensaje de quererse aliar con un grupo criminal sea un mensaje suficiente para entender en qué dirección va Petro y de qué lado está Petro. Y eso es lo único que pueden hacer los colombianos para detener eso, son los mismos colombianos. Ahí estamos los venezolanos, que muchos de nosotros vivimos en Colombia. Yo me tuve que escapar por Colombia, y justamente porque tenía prohibición de salir del país, estuve preso y perseguido, y conseguí el Colombia las primeras semanas. Luego de pasar una semana en un centro de refugiados, conseguí ahí refugio. Pero ahí tenemos a los venezolanos que ya sufrieron un atentado a las narices de Petro y que tiene que además ser investigado en este momento. Pero entonces, ¿en qué estado de vulnerabilidad se quedan el resto de los activistas venezolanos? Pero ¿en qué estado de vulnerabilidad también se queda el resto de Colombia y el futuro de Colombia? Porque así comenzó Venezuela. Mi mensaje para ustedes es que así comenzó Venezuela hace 25 años y miren cómo hemos terminado. Y si hay algo que ha hecho estos 25 años es que nos ha unido lo más posible a Colombia. Yo creo que el sueño de Bolívar nunca ha estado nunca se ha materializado tanto como ahora, porque creo que nunca Venezuela y Colombia habían estado tan unidos como en este momento. Y creo que tenemos que seguir unidos, y les digo, cuando caiga la dictadura de Maduro, que esperamos que sea muy pronto, que cuenten el pueblo venezolano para luchar por ustedes, porque estos grupos criminales no se van por las buenas, y los pueblos nos tenemos que unir para poder defender nuestras democracias, porque somos los únicos garantes. Rodrigo. Así que yo auguro que esto que está pasando ahorita sea un despertar para los colombianos, y que cuenten para los venezolanos también para luchar por sus derechos y alzar la voz por el pueblo colombiano, que es tan querido y que al final son nuestros hermanos de toda la vida, y que no me extrañaría que algún día seamos un solo país, tal y como lo soñó Bolívar. Ahora que hablas de Bolívar, esto parece que tú lo entiendes muy bien, yo lo entiendo bien como venezolano, la productora de este programa, Margaret Rebolledo, lo entiende bien como venezolana, pero parece que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no lo entiende, aunque se dice ser un conocedor de la historia de Bolívar, de lo que hizo por Latinoamérica. Un mensaje que te voy a leer del presidente Petro en su cuenta en la red social X. Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, que es la Premio Nobel de Paz de este año, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos. Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la patria de Bolívar, ahí se refiere a Bolívar. Si ocurre, toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros 100 años de soledad, se refiere a la obra de Gabo. Colombia ayudará con todo al diálogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra patria grande. Yo me pregunto, ¿por qué no defiende a esos venezolanos que votaron en favor de que Maduro se fuera del poder, abandonara Miraflores, que eligió al señor Edmundo González Urrutia como presidente el año pasado y que hoy está en el exilio obligado por el mismo régimen? ¿Por qué defiende solo una idea que pareciera que está solo en su mente? Rodrigo, un mensaje para el presidente de Colombia. Carlos, muy sencillo. O sea, Petro es el canciller de Maduro. Él es su canciller. Y lo siento por el alma, por todos los colombianos, pero lo tienen que ver.
porque un presidente de una nación, que además más grande y mucho más fuerte y más sólida en este momento que Venezuela, que esté ahí para responder a Maduro y defender a Maduro, que es un criminal, es porque está sirviéndole a la dictadura. Y eso la gente lo tiene que ver. ¿Cómo está quedando Petro defendiendo a Maduro, que es un criminal rechazado por el mundo entero? Y aquellas personas que crean que lo está haciendo de buena fe, si hubiese buena fe, hubiese defendido, como dices tú, los resultados del 28 de julio, que es el pueblo venezolano. Casi el 70% de los venezolanos por primera vez en nuestra historia votamos por una misma dirección. ¿Y dónde está la defensa de Petro por esos venezolanos? Así que vamos a estar actualizando, por supuesto, las proyecciones que ayer, de hecho, dio el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tuvimos, de hecho, al ministro con nosotros. Pero hoy vamos a estar hablando, por supuesto, con nuestra meteoróloga de la casa, Sandra Daniela Martínez, que también nos da los pronósticos, nos va a actualizar, obviamente, la situación según informes, por supuesto, del Ministerio de Medio Ambiente, que recordemos es, obviamente, la fuente oficial de este tema. Sandrita, buenas noches, bienvenida. Hola. Buenas noches, aquí estamos. Mira, unas pringuitas han caído y ya estoy afónica y ya veo que mucha gente anda con la gripe, sí, anda con la tos, así que usted prevéngase, tome vitaminas, ¿verdad? Tome mucha vitamina C, porque el tiempo así, aunque la gente no lo vea directamente, pero sí afecta la salud de las personas. Totalmente. ¿Cuál es la proyección para esta semana? Entiendo yo, pues va a continuar así, ¿no? De hecho. Mira, ¿cuál es la actualización? La actualización es de que las condiciones van a continuar tal y como las hemos tenido. Para mañana hay una pequeña fluctuación de la zona de convergencia intertropical, o sea que tiende a bajar, porque aunque no lo creas, tenemos un frente frío, pero arriba de Cuba. Y esto lo que estaba haciendo, hoy se ha desprendido, ¿ves? Y nos ha soltado la zona de convergencia. Entonces para mañana no va a retirarse, pero sí se debilitaría, por decirlo así, pero solo para mañana miércoles en horas de la mañana. La cantidad de humedad que tiene toda la región centroamericana es tal que tú puedes ver que las lluvias y las tormentas hoy se presentan en horas diurnas y nocturnas. Y ese arrastre que podemos ver del Océano Pacífico, eso va a continuar así. Va a continuar así toda la semana. ¿Hasta cuándo podría estar? Pues fíjate que las proyecciones, incluso hoy estaba viendo muchos informes de la NOAA y lo que los meteorólogos también están diciendo en los Estados Unidos acerca de la región, y parece que la probabilidad en cuanto a las precipitaciones, lluvias y esta actividad ciclónica del Pacífico van a continuar. De hecho, se espera que para este fin de semana, a más tardar jueves o viernes, venga otra onda tropical, viene con un gran potencial. Estaban diciendo que podría venir como tormenta, pero vamos a esperar el fin de semana. Los modelos solo la reflejan como una onda tropical de gran desarrollo. Si acaso, en su trayectoria aumenta de nivel, pues estaremos informando también, porque sería otro escenario. O sea, lluvias más fuertes, con una continuidad, no como la que hemos tenido ahorita, que son intermitentes, sino que y una masa de aire húmeda y aire ciclónico más homogéneo, porque eso es lo que estamos viendo ahorita. Más homogéneo, que hace que los cielos continúen y continuarán nublados. Ahora bien, lo que estamos viendo, digamos, es el final, digamos, de la época lluviosa, o son condiciones normales, o de pronto estamos viendo la colita de alguna tormenta que anda por ahí en el Pacífico o en el Atlántico. Ah, no, espérate, que las proyecciones, bueno, recordemos que septiembre ya tiene décadas de no comportarse como septiembre, sino que todo lo asume a octubre. Ya tenemos también muchos años de no encumbrar piscuchas el 1 de octubre, ¿verdad? Claro. Y vemos cómo los octubres se han vuelto lluviosas, incluso las primeras quincenas de noviembre.
Esto sí lo podemos catalogar y solo haciendo un análisis con solo la temperatura, mira, podemos hacer un análisis que sí en la región centroamericana y en El Salvador específicamente, sí hay cambio climático, sí hay influencia de cambio climático, ya que la temperatura en los últimos 60 años no baja, sino que continúa subiendo. Este modelo, que es de la NOAA, nos refleja que las proyecciones a futuro de la época continúan. Mira, todo lo verde que tú ves ahí es agua. Todas esas líneas que se ven en el mapa es la presión atmosférica que viaja desde la costa oeste de África, toda la cuenca sur del Atlántico, donde se forman todavía otras bajas presiones, como lo que podemos ver, y eso que está ahí arriba de Honduras, sí, mira. Eso. Perdón, ¿qué es lo verde y qué es lo color, digamos, como rojo oscurito? Quizás Sí. para que los salvadoreños también acompañen la estadística en la explicación. Vaya, lo verde es lluvia, Las líneas se llaman isoísaps, que es un punto de igual presión atmosférica. Las H ya hemos dicho que son altas presiones, buen tiempo, pero los rojitos son low de baja, que son bajas presiones, mal tiempo. Okay. Si ves todas las rojitos, van acompañadas de esas líneas de verdes, que son lluvias, y sobre la parte pacífica, mira, tras una, otra, tras una, otra. Aquí lo que estamos viendo en el Pacífico es la zona de convergencia intertropical sobre nosotros y parecería que hay como una segunda línea, ¿verdad? Y es porque tenemos un flujo monzónico y la zona de convergencia intertropical. Ahora bien. Pero mira eso, qué tremendo. Todo lo rojo que se ve en el Pacífico es formación ciclónica. Y lo que viene en el Atlántico y entra al Caribe, ojalá no vaya a pasar, pero todos los modelos lo están dando, incluso los Estados Unidos lo están señalando, que es muy probable que tengamos un huracán por ahí del 25 en adelante. De octubre. Sí. Ok. Aparte del sistema ciclónico que vamos a tener este fin de semana, que también puede venir tan fuerte que nos puede ocasionar tormentas más fuertes. Entonces, ante eso estamos pendientes, estamos vigilantes. Mira, estamos vigilantes porque los frentes fríos que están bajando no nos favorecen en nada a nosotros, porque las altas no llegan y los vientos del norte todavía no llegan, ni las masas de aire frío todavía no nos llegan, porque el Atlántico y el Caribe todavía siguen muy calientes, favorables al desarrollo ciclónico, y por eso se ve a través de los modelos como que nunca termina la época de lluvia. Pero ¿verdad? ¿cómo podemos explicar, digamos, esta neblina, estas bajas temperaturas que estamos de pronto presenciando en zonas de pronto altas, montañosas, valles incluso? Vaya, mira, lo de la neblina es un proceso que se da que lo que indica es calor. Calor, ok. Sí. Media vez haya neblina, hay calor, y después de la neblina viene la lluvia. ¿Por qué? Porque sí, tal y como lo dijo ayer el ministro, ¿verdad? Hay una combinación de masas de aire con diferentes temperaturas que condensa a baja altura la gota de agua y se crea la neblina. Pero media vez pasa la neblina, sí, ya se sabe que la probabilidad de lluvia es más certera y pues ya va a caer. Okay. ¿Temperaturas? Las temperaturas, mira, no es que hayan bajado. Pero se siente más heladito, ¿es por la lluvia? No, es por la humedad. La humedad. Okay. Porque ahorita el ambiente está al 100% de humedad. Qué bueno explicar eso, porque de pronto muchos salvadoreños piensan, y me sumo, que probablemente era porque teníamos un frente frío. No, nada que ver. Los frentes fríos, aunque que bajó hasta la península de Yucatán, la verdad es que no nos ha hecho nada, o sea, no nos influencia en nada. Primero, mira, porque todavía falta que la Tierra tome su posición, que pase de otoño al invierno. Claro, Hasta falta entonces, esa transición, ¿no? Exactamente. Entonces,
tenemos que tener altas presiones con masas de aire frío que todavía no nos van a llegar, porque incluso en Estados Unidos hasta la otra semana van a tener una, fíjate, pero no llegan a la región todavía. Claro. Entonces todavía no podemos decir que el tiempo va a cambiar o que está cambiando, al contrario, las condiciones para lo que resta del mes de octubre así se van a mantener y las probabilidades son altas de la formación ciclónica tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Bueno, sí, entonces solo para terminar este tema, irme a la pausa, que los salvadoreños por hoy no esperen mucho sol. No. O sea, vamos a tener condiciones como las que estamos teniendo ahorita. Exactamente. De aquí hasta inicios de noviembre, finales de octubre. Probablemente. Probablemente. Podría, obviamente de esperar, ¿no? Las actualizaciones. Sí, porque fíjate que si se da los pronósticos con este huracán que nos viene, que primero Dios no sea así, pero ahí están los modelos, ¿verdad? Sí, vamos a contar otra historia. Por supuesto. Y lo bueno es que las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele están preparadas, están monitoreando, protección civil también, la alerta naranja en todo El Salvador, en todo el país, la suspensión, por supuesto, de clases también por parte de las autoridades de educación, y se están tomando diferentes iniciativas. ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele siempre es una persona que va un paso adelante y busca salvaguardar, por supuesto, siempre la vida de todos los salvadoreños. Los promedios de cantidades de lluvia mensual y anual, porque en el periodo de lluvia se alcanza una pluviometría anual, y esta lo que refleja es que si estamos con los promedios arriba de lo normal, si estamos dentro de lo normal o estamos abajo de lo normal. Hoy todos los datos nos reflejan que estamos con los promedios arriba de lo normal, ya alcanzamos los umbrales del total anual de la precipitación en El Salvador, y entonces con las lluvias que vamos a tener, fíjate, porque van a continuar, es probable que, como tú dices, se rebasen aún más los promedios y la cantidad acumulada anual o cantidad acumulada del periodo. Ok. Hablemos de los vientos nortes. ¿Cuándo podrían presentarse según pronósticos? Fíjate que si los modelos se cumplen y tenemos un huracán del 25 en adelante, porque ahí se ve el proceso ya del sistema de información, duraría hasta el 28 o el 29. Ya a partir de esa época, o que pase este sistema, que a ver cómo nos trata, porque los huracanes y las tormentas tropicales no es que sean caprichosas y se comporten como les dé la gana, no, son las condiciones que tienen océano, atmósfera, que les favorecen al desarrollo. Y como les dije la vez pasada, los huracanes no son monstruos, sino que son sistemas que ayudan al equilibrio térmico de la Tierra, al equilibrio térmico del océano y también de la atmósfera. Entonces vamos a ver, ahorita el Caribe está muy caliente, la verdad que todavía sigue caliente, igual que el Pacífico, frente a toda la costa centroamericana, la parte norte de Sudamérica, y por eso que la actividad ciclónica todavía sigue muy activa. Pero en el Caribe también, aunque esté muy caliente, no hemos tenido ningún sistema ciclónico que retome ese calor de las aguas y se desarrolle una tormenta. Que viene, sí, muy probablemente sí, es una onda tropical que está saliendo de las costas oeste de África, ahí en las Azores, donde nacen los huracanes, porque ahí nacen, y de ahí salen no solo ondas tropicales, sino las bajas presiones, que posteriormente se convierten en huracanes. Estas se trasladan y se mueven sobre toda la cuenca sur del Atlántico, entran al Caribe y hay media vez un sistema ciclónico entre al Caribe, ahí es otra historia. Ahí ya lo vigilamos más de cerca, porque si las aguas del Caribe están calientes, cualquier sistema o flujo que entre, fíjate, podría ser devastador sobre la región centroamericana. No solo nosotros, sino todos los países, porque los sistemas ciclónicos son los mismos que influencian desde Panamá o desde el norte de Sudamérica, todo Centroamérica y la parte sur de México. Entonces aquí estamos viendo, mira, estamos viendo tres sistemas. Estamos viendo la onda tropical saliendo de África.
tenemos la otra tormenta en el Atlántico, que se me ha ido el nombre, y tenemos un par de ondas tropicales allí inmersas en el flujo del este, no me estoy refiriendo al Pacífico, en el flujo del este, que sí tienen gran potencial de desarrollo a convertirse en tormentas. Okay. De hecho, la que esperamos este fin de semana, nosotros, Lorenzo es el que está a la mitad del Atlántico, pero entre Lorenzo y el Caribe tenemos un par de ondas tropicales, una la esperamos este fin de semana y la otra para la siguiente semana, y detrás vendría esa onda que podría convertirse en el huracán que esperaríamos entre el 25 y el 29 de octubre. ¿Todavía no tiene nombre? No, todavía no. Pero está obviamente en monitoreo. Claro. De ahí, lo otro que tenemos frente y cercano y a la par y encima es esta área de disturbio que está frente a las costas de El Salvador, Guatemala, el istmo de Tehuantepec y la parte sur del territorio mexicano. Este disturbio ya tiene un 40% de desarrollo ciclónico y inmerso en él tiene una baja presión, fíjate, una baja presión que es la que está mostrando desarrollo y es la que está ayudando a hacer que el flujo del sur o el flujo y la humedad del Pacífico se arrastre y llegue hasta nuestro territorio. Mientras esa condición permanezca ahí y no se disipe o no se retire, las condiciones van a estar así como las hemos tenido hasta el día de hoy. Gracias a Dios que de verdad la gestión del presidente Bukele es bien preventiva. Claro. Eso sí lo hemos visto a través no solo de este evento, sino de los eventos anteriores. Ha sido con mucha antelación, se prevé y así es como se ha salvaguardado tanta vida en el territorio, porque recordemos que el país es 100% vulnerable. Ahí no nos podemos ir para otro lado. Tenemos lugares, por ejemplo, la planicie costera de Zacatecoluco, Zulután, que todo este arrastre de humedad, quiérase o no, genera inundaciones en toda la parte baja del Salvador, desde La Paz hasta La Unión. Hoy en la tarde me estaban avisando ahí los compañeros de La Unión que ya los ríos, las quebradas ya tienen altos niveles de corriente. Por favor, tengan mucho cuidado al acercarse a las orillas, claro, porque estas en un momento así repentino tienden a desbordarse, claro, a crear las inundaciones y con eso estamos ante el peligro de la lluvia. Aunque mañana veamos claros ocasionales o que la gente sienta una mejoría falsa, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, ya empieza a ver un poquito el sol, como dicen. Sí, va a salir el sol, aunque esté nublado, se siente un poquito de calor al mediodía, pero las condiciones van a estar así todos los días. Bueno, para que por supuesto lo tomen en cuenta. Claro que sí. Sandrita, quiero agradecerle de verdad por estar con nosotros. Gusto. Se me acaba el tiempo, pero siempre es mi cariño por usted. No, un gusto. Voy a estar las veces que quieran y que quieran que les informemos. Nuestra información es oficial porque nos respalda el Ministerio del Medio Ambiente y las entidades como la NOAA y el Centro de Huracanes y otras entidades que oficializan toda la información que nosotros damos en base a datos. Esto no es adivinanza o que yo creo que así va a pasar. No, o olfato. No, porque las redes sociales están llenas de tanta información falsa. Desinformación. Que créeme que me da un poquito de rabia. No, pero lo importante es que hay estos espacios, deslaves producto de estas lluvias. Hola, buenas noches. Se han atendido 72 deslizamientos, de los cuales 67 han obstruido la movilidad de la población de San Salvador Sur. Gracias a Dios, durante estos eventos hemos tenido acompañamiento de equipos municipales y también personal del Ministerio de Obras Públicas, Fovial, ¿verdad? Así como otras unidades también que nos han llegado a apoyar, ¿verdad?, en el terreno. Se han tenido árboles caídos, un aproximado de 72 árboles,
los cuales han sido removidos con prontitud para que la movilidad en el territorio pueda fluir, ¿verdad? Sobre todo del transporte en la zona de Panchimalco, sí, Rosario de Mora, la zona de Los Planes, que es una zona bastante que es proclive a este tipo de sucesos, y en la carretera de Comalapa. Gracias a Dios los equipos han dado pronta respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de estos equipos integrados, MOB, Fovial y Alcaldía Municipal. La policía ha estado oportunamente también dando reportes de todos estos incidentes que hemos tenido en el territorio. Se han tenido también viviendas afectadas producto de las lluvias. Sabemos que muchas de estas viviendas no están ubicadas en zonas que realmente son habitables, ¿verdad? Sino que son zonas de riesgo. Lamentablemente esa es la herencia que el gobierno actual pues toma, ¿verdad?, de gobiernos anteriores, y esta gente está viviendo en esas zonas de riesgo. Como alcaldía municipal, el señor alcalde ha dispuesto lo que son albergues para que estas personas puedan resguardar sus vidas en una zona segura mientras pasa las lluvias actuales. Claro, y ya que estamos hablando de albergues, está también con nosotros el jefe de albergues, Raúl Hernández Vázquez. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Se tienen salvadoreños en los diferentes albergues y qué tanto están equipados? Muy buenas noches. Como San Salvador Sur, una de las indicaciones que el licenciado Mario Vázquez, nuestro alcalde, nos solicitó, ¿verdad?, es atender a la población en momentos de crisis, en este caso de las lluvias o por terremoto, ¿verdad? En este caso lo estamos atendiendo por lluvias. Hemos tenido varias dificultades en este caso. Hemos tenido en cada distrito, tenemos unos albergues. En cada distrito tenemos 5 albergues y tenemos uno activado. Hasta ahorita tenemos 8 familias albergadas de Santo Tomás y tenemos de aquí de la zona alta del cantón Chantecuán. Tenemos 24 personas, ¿verdad? Entre ellos 5 niños y 2 niñas, un adulto mayor. ¿Cómo es la atención que se le está dando? Porque, a ver, hay que recordar a los salvadoreños que los albergues ya no son como antes. Es decir, sí, ahora están equipados, hay diferentes instituciones que también imagino yo que están trabajando ahí. Sí, vaya, fíjese que lo que tenemos ahora, tenemos un equipo, en cada distrito tenemos un equipo de 10 personas que atienden a la población. Tenemos Catrex equipados, colchonetas, frazadas, un equipo médico. Ahora bien, ¿cómo ha sido ese trabajo de pronto articulado con las instituciones del presidente Nayib Bukele? Imagino que también Ministerio de Salud, Policía, es decir, hay todo un trabajo en equipo, ¿no? Sí, tenemos una articulación entre la Unidad de Salud, PNC, CAN, Gobernación, albergues. Que es parte, por supuesto, de todo este trabajo articulado. Josué, le quiero consultar, se han dado diferentes situaciones, por ejemplo, reportaban en el kilómetro 13 de la carretera Panchimalco, sí, en la zona de Las Joyitas. ¿Sí? ¿La situación ahí ya está resuelta? Sí, fíjense que es importante recalcar que durante todos estos días de lluvia intensa, obviamente estamos en una alerta naranja, ¿verdad? Los equipos municipales llegan, retiran obstáculos, piedras, tierra, árboles caídos. Sin embargo, sigue lloviendo. Hemos tenido periodos de lluvia de 3 horas, 4 horas continuas, ¿verdad? Y en el mismo punto vuelve a ocurrir otro deslizamiento, ¿verdad? Solo en Joyitas, que usted menciona, hemos tenido 4 deslizamientos. Okay. Durante aproximadamente 4 días, ¿verdad? Este es un llamado también a la población para que sigan las recomendaciones de las autoridades, tengan precaución en la zona de Panchimalco, Rosario de Mora, ya lo dijimos, Planes de Renderos. Sí. Es una zona, el día de ayer nosotros andábamos haciendo monitoreos, que es otra de las situaciones que estamos desplegados en el territorio, y había una neblina bastante densa, ¿verdad? Eso puede generar un accidente automovilístico, sí, ¿verdad? Tenemos la zona del Hospital Saldaña también, donde mucha de nuestra población es atendida, y se les hace ese llamado, ¿verdad? A veces hay que tener paciencia. Hemos tenido periodos
que las carreteras han estado cerradas aproximadamente 1 hora, 40 minutos, ¿verdad? Se ha venido reduciendo en la medida que se van retirando los escombros, sin embargo la zona es de riesgo. Claro. Cantón Las Casitas, también vimos, Cantón Casitas en Santo Tomás, también vimos que se presentó ahí una situación, ¿no? Sí, el día de ayer tuvimos una complicación, hubo un deslizamiento, ya estaban equipos municipales en el sector, pero había complicación con una línea primaria, había un poste del tendido eléctrico con líneas primarias, no se podía intervenir, la población tuvo que movilizarse a pie, incluso por las laderas, ¿verdad? Al otro lado donde no había riesgo, pero gracias a Dios se tuvo pronta respuesta del sur y se pudo evacuar un total de 7 deslizamientos solo en ese mismo sector. Ahora bien, hay otros puntos, por ejemplo, que se han dado, y según la información que tenemos por acá, el Guayabo, Caserío Los Donis, esto en Panchimalco, también veíamos que la cuadrilla de la comuna está interviniendo, o intervinieron, mejor dicho, la calle principal Mil Cumbres, también en Panchimalco. Además, en Santo Tomás se reportó derrumbe en el cantón Potreríos, es decir, ¿sí? hay situaciones en varios lados. Sí, hasta el momento, digamos, mientras se está desarrollando esta entrevista, mientras la población nos está viendo, hay equipos desplegados. El señor alcalde tiene preparado 25 equipos operativos. Unos andan con maquinaria pesada, ¿verdad? Porque ya sabemos que las rocas son de gran tamaño. Otros son cuadrillas que andan con motosierras. Es lo que previsible que vamos a tener caída de árboles. Claro. Pero ahorita andan ahí por Quesalapa, por toda esa parte de Mil Cumbres, todo eso, donde está la Puerta del Diablo. Es una zona de interés para nosotros porque es altamente vulnerable. Y ahorita, bueno, lo mirábamos hace un momento, realmente hay bastante agua, los suelos están saturados y se le hace el llamado a la población, ¿verdad? Como San Salvador Sur, la administración del licenciado Mario Vázquez, pues, está activada. Ustedes pueden llamar y se les va a atender. Por supuesto. Vamos a irnos a la pausa, si usted por supuesto me lo permite, cuando son ya las 8 de la noche con 44 minutos, bueno, 45, ya cambié el reloj y al regresar venimos hablando de el tema de los albergues y cómo por supuesto se sigue trabajando. Involucradas en la gestión de la emergencia, han estado llamando personas del Ministerio de Obras Públicas, de Fovial, del Ejército, poniéndose a la disposición, el Ministerio de Salud, PNC, que ha tenido realmente un desempeño para mí en la gestión de la emergencia ha sido protagónico, ¿verdad? Han estado en el territorio y gracias a ese trabajo articulado, pues no hemos tenido hasta el momento vidas que lamentar, ¿verdad? Pérdidas humanas. Sabemos que hay un daño a algunas infraestructuras, viviendas. El día de ayer tuvimos una complicación con un puente, ¿verdad? Peatonal. Sin embargo, eso ocurrió a la 1 de la mañana. Estábamos ahí pendientes. Equipos municipales llegaron al lugar. Ahora en la mañana ya se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Se les va a proveer material. La comunidad también va a participar en la rehabilitación de ese espacio. Hemos tenido, como les digo, ese acompañamiento de todas las instituciones. Y quiero agradecer también al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? A la Dirección de Protección Civil, ha estado muy pendiente de nosotros. Ahora, este día tuvimos una falsa alarma, gracias a Dios. Nos agarraron de imprevisto, pedí auxilio al señor gobernador y me mandó un vehículo para poder llegar a este lugar. Gracias a Dios, cuando llegamos, pues era falsa alarma. Claro. La población estaba bien y esperamos que así siga, ¿verdad? Sí. La basura, hablemos de la basura, que yo creo que también es uno de los temas que más afecta a todos los municipios, y es esa cultura también que los salvadoreños tienen que ir cambiando, que tenemos que ir cambiando. ¿Qué tan perjudicial o qué tanto ha afectado en esta emergencia por estas lluvias? Sí, la población, bueno, ha sido testigo que los niveles de agua que han estado cayendo han sido bastante fuera de lo normal, digamos. Toda esa basura que la gente lanza desde el vehículo, que sacamos cuando el camión de la basura ya pasó y la dejamos en la esquina,
Esas escorrentías, ¿verdad?, que ya vieron cómo nos ha impactado como país, esos desechos sólidos han estado llegando a los drenajes. Gracias a Dios, el señor alcalde ha fortalecido el equipo de desechos sólidos en el municipio de San Salvador Sur. Los equipos han estado bien pendientes del tema de drenajes. Hasta ahorita sí hemos tenido, ¿verdad?, algunos puntos que se nos han inundado, pero han sido tratados rápidamente, ¿verdad?, para que la población no se vea tan impactada. Sabemos que la población ha sufrido, sin embargo los tiempos de respuesta han sido bastante cortos, digamos. Sí. Las calles, ¿hay algunas que están cerradas o todas están habilitadas? Hasta este momento, esta hora, todas están habilitadas. Okay. Tenemos, eso sí, ¿verdad? A veces es movilidad, la mitad del carril ha sido abierto. ¿Por qué? Porque está lloviendo en el territorio, se vuelve a tapar, acaba de pasar la máquina o el equipo. Nosotros incluso cuando veníamos para la entrevista ya tenemos localizados unos puntos aquí en Rosario de Mora y mucha precaución ahí para los motociclistas, ¿verdad? Cerca de la Pedrera hay una gran cantidad de piedras sobre la calzada y podría generarse un accidente. Ya equipos de Foviala están trabajando en la zona y esperamos que ese riesgo disminuya. Sin embargo, ¿verdad?, sigue lloviendo y va a ser nuevamente arrastrado más piedras en el mismo sector. Claro. El tema de la basura, ¿qué tan importante es que de pronto pues, la gente haga conciencia de esto, tomando en cuenta ya lo que decía, por supuesto, Josué? Bueno, una de las cosas que hay que recordarle a la población, ¿verdad?, que si tenemos buena educación de no arrojar la basura pues a la calle, vamos a evitar que los tragantes, ¿verdad?, y las inundaciones que nos puedan provocar en alguna zona, ¿verdad?, que de incidencia a veces que por la basura nos provocan mayores accidentes, ¿no? Claro, totalmente. El tema de la respuesta, ¿qué tan ágil, qué tanto se ha cumplido la palabra prontitud de parte de la alcaldía? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, realmente se ha estado calculándole quizás un tiempo de respuesta aproximadamente 20 minutos, ¿verdad? Sabemos que en ese instante todo el municipio, incluso todo el departamento, está siendo impactado por mucha agua y tenemos varios puntos que atender. Así que pedimos paciencia a la población. Como les digo, son 25 equipos que andan desplegados en el territorio. Sin embargo, el día de ayer teníamos lo que usted mencionaba en casita, habían 7 deslizamientos eran en el sector. Eso impedía que un equipo pasara a atender otra emergencia, porque básicamente esa calle conecta como 2 distritos, ¿verdad?, 2 sectores de nuestro municipio, y ahí estamos afectados con los tiempos de respuesta. Sin embargo, yo creo que ha sido oportuna la atención que se le ha dado como instituciones, ¿verdad?, tanto la alcaldía como el Ministerio de Obras Públicas, Fovial. Claro, y que el alcalde también ha estado bien pendiente, me imagino, ¿no? Sí, realmente se tiene una comunicación bastante fluida con todos los integrantes de la Comisión Municipal de Protección Civil, ¿verdad? Ya están los representantes del Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación y otros cuerpos de socorro que también nos están auxiliando en el trabajo día a día, ¿verdad?, que estamos desarrollando durante la gestión de la emergencia. El señor alcalde ha dado órdenes especiales, ¿verdad?, de atender a nuestra población y los distintos equipos, por ejemplo, parques y jardines. Sabemos que las actividades que desarrollan son de mantenimiento de zonas verdes, sin embargo, ahorita están en función de la atención de la emergencia. Claro. Bueno, de hecho, en ese momento acabamos de tener una situación, el jefe de albergues empezó a sentirse un poquito más de salud. Si no lo ve es porque precisamente ahorita está tras cámaras, que está obviamente reposando. Estamos en vivo, obviamente, como televisión, así que pues esperemos que se mejore y se sienta bien en esta entrevista. Bien, retomando entonces el tema, ¿qué acciones preventivas se están realizando para evitar que se den situaciones de emergencia como las que precisamente se han registrado? Se está dando una revisión preventiva en el sistema de drenaje municipal de agua lluvia, ¿verdad?
se están revisando las quebradas. Obviamente podemos pasar revisando, la quebrada está limpia, sin embargo, por la misma saturación, de repente caen varas de bambú, guarumos en las zonas de drenaje. También se están desarrollando visitas preventivas a las zonas de riesgo que tenemos identificadas. Se está coordinando con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ahorita están cayendo muchos mensajes, generalmente son agentes desplegados o jefes de la policía que nos están mandando información en vivo. Sí. Ante cualquier vivienda o familia que ellos reporten, o la misma familia se ha comunicado con la Dirección General de Protección Civil, nosotros vamos al terreno, se verifica y se trata de apoyar, ¿verdad? Unas veces es para traslado a albergues, otras veces es para mitigar algún tipo de riesgo, ¿verdad? En este caso, ahora en la tarde, por ejemplo, una familia se sentía amenazada por un árbol que se estaba inclinando y efectivamente el equipo tuvo que intervenir, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ahora están, digamos, con menos riesgo. Con menos riesgo. Usted hablaba de un tema muy importante y es el monitoreo. ¿Cómo se encuentra el monitoreo actualmente en las diferentes zonas? Porque pues ya lo decía, de hecho, hace un par de minutos el jefe de albergues, donde se han evacuado a muchas personas que de pronto pues estaban en una situación de riesgo. Sí, San Salvador Sur, su orografía realmente como es una bendición, ¿verdad? Ese clima que los capitalinos pues buscan, la frescura, pero en estos momentos se convierte en una zona de riesgo. Sí. ¿Por qué? Esa frescura que ustedes ven, como les digo, la neblina de repente, qué bonito, ¿verdad? Estarnos tomando un café, pero de repente podemos tener un accidente de tránsito. Entonces, se están monitoreando todos esos puntos de interés, ¿verdad? De vulnerabilidad. ¿Para qué? Para atender a nuestra población, para tener los equipos de respuesta cerca de esos puntos de riesgo. Obviamente, la población, el señor director de Protección Civil nos hizo un llamado, ¿verdad?, a que no cruzaran ríos, que se tuviera cuidado al resguardarse. Sabemos que ahora en El Salvador se ha dado un fenómeno que caen rayos, ¿verdad? Y él dice que nos protejamos de este tipo de situaciones. Sí. Limpieza de tragantes, cunetas, quebradas. Entiendo yo que se realiza mucho en la municipalidad con el fin obviamente de evitar riesgo. ¿Esto se continúa haciendo o es, digamos, de manera permanente o son por tiempos? ¿Cómo es la visión de la alcaldía? El señor alcalde aprobó el Plan Invernal 2025 y en él se contemplan varias situaciones, ¿verdad? Uno es el combate al vector transmisor del dengue, otra es limpieza de los sistemas de drenaje municipal, quebradas. Esa misma configuración, esa orografía nos hace ricos en quebradas, ¿verdad? El sistema en partes donde el agua lluvia está fluyendo. Y algunas viviendas están construidas en esa zona. Eso va incrementando como la población, la cantidad de población que tenemos vulnerable en el municipio.